Vamos a leer otro libro. Muchos hermanos, predicadores, pastores, no se meten con el Antiguo Testamento porque es más complicado predicarlo. Es más difícil predicarlo en su contexto histórico también. Vamos al libro de Ageo, por favor. Libro de Ageo, capítulo 1. El libro de Ageo está en el Antiguo Testamento, 3 libros o 4 antes del libro de Mateo. Y dice así el pasaje. Libro de Ageo. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, siembran mucho, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Verso 7. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que se agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué?, declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Parece muy complicado, pero como lo he dicho muchas veces, ¿qué tiene que ver con nuestros tiempos esta historia? No somos judíos y las costumbres de los pueblos son muy diferentes. Aquí no tenemos deambulando por la Ciudad de México, por las calles de San Andrés, mujeres con turbantes, ¿no? Ni hombres con la kipá en la cabeza, solamente en Polanco. Pero no estamos en Polanco, estamos en San Andrés.
El propósito es, y el título es muy claro. ¿En dónde? Es una pregunta. ¿En dónde están tus prioridades? ¿En dónde están tus prioridades? Ahora voy a dar un pequeño contexto histórico para que entendamos qué estaba sucediendo. ¿Por qué Dios les estaba preguntando, pero les estaba demandando adoración? Y el pueblo no lo hacía. Venían de un cautiverio de 700 años, pobres, de 70 años. Y el cautiverio lo recibieron por medio de Babilonia. De hecho, sí necesito que vayan, ahorita les digo a qué pasaje, qué libro, porque todo esto también viene de una profecía. Dios les advirtió lo que iba a suceder. Ellos no quisieron arrepentirse. Esos 70 años abarcaban desde la primera deportación, en el año 605, cuando Nabucodonosor se llevó cautivos a Daniel y a otros, hasta el regreso de Ciro, el rey persa. ¿Quién encabezaba ese regreso? Zorobabel, el gobernador de Judá. Pero había un propósito. Ellos tenían que reconstruir el templo, ¿verdad? ¿Dónde adoraban los judíos a su Dios? En el templo, ¿no? ¿Se acuerdan que antes en el Antiguo Testamento paseaban el tabernáculo? ¿No? La tienda del tabernáculo, y después lo pasaron a una, ¿cómo se llama? A una, se me olvidó el nombre. Madera. Caja de madera, donde lo iban a transportar la presencia de Dios. Después pasó al tabernáculo, después pasó al templo de Jerusalén que construyó el rey Salomón. Ahí es donde se iba a congregar sábado a sábado, no domingo como nosotros, sábado a sábado, el pueblo de Dios, para adorar a su Dios. Pero ¿por qué fueron cautivos 70 años? La Biblia nos da varias razones, y están relacionadas con la desobediencia del pueblo de Dios, la idolatría, la apostasía. El pueblo de Judá abandonó al Señor y se inclinó a otros dioses. Como hemos visto en uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, los creyentes creemos en el creacionismo. Al menos yo no creo en la teoría de la evolución, no voy a hablar de eso, ¿verdad? Lo podemos comprobar, ¿no? Científicamente. No creo en el Big Bang, y ahorita digo por qué lo estoy aclarando. Toda creación tiene un creador. Eso es una obviedad. Esa es una lógica simple. Toda creación tiene un creador. Una llanta, el cuadro de tu casa, la marca de tu ropa, la marca de unos zapatos, ¿verdad? Dios también, como creador, hizo la creación. Y hizo la creación para que su pueblo le adore. Pero el pueblo que Dios creó ya no le estaban adorando. Empezaron a adorar otros dioses. Si te acuerdas, empezaron, como se juntaron con pueblos paganos, empezaron a copiar a otros pueblos y adorar a sus deidades. Hoy en día, después de 3.800 años, vemos esa distorsión en las mentes de las personas, ¿no? Que cada quien adora lo que mejor le parece. Y tienen un convencimiento para adorar lo que cada quien cree. Si bien sabes, como historia general, en la India adoran a los animales. No matan a los animales. Muchas personas aún a las hormigas las veneran y van con una escobita barriéndolas para no pisarlas. Los bueyes están en las grandes ciudades, los monos, las vacas, y son sagrados. Entonces, aquí en México,
Ya cada quien sabe lo que se adora, ¿no? Vete el 12-11 de diciembre a la Basílica de Guadalupe y para qué te digo que adoran los mexicanos, ¿no? ¿Cómo vemos que nos parecemos, somos tan semejantes a los judíos que dejaron de adorar a su Dios, ¿no? Vemos nuestros antepasados, Tlaloc, Huitzilopochtli, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, la diosa del amor, Artemisa. Siempre estamos creando imágenes para adorarlas, porque Dios nos creó con ese deseo y ese sentido de poder adorar a alguien. El problema es cuando no adoras al Creador. Y el pueblo fue castigado con 70 años por idólatra. Y usa a Babilonia, ¿verdad?, paramilitarmente. Dios es algo muy extraño que en la mente no lo entendemos. El pueblo de Judea tenía una buena posición militar. Levanta a este otro pueblo, a Babilonia, le da las fuerzas para que se lleven cautivos al pueblo de Judá. Destruyen el templo donde se reunían. Para un judío era súper importante, era lo más importante, el templo de Jerusalén, y lo destruyeron los babilonios. Y después de destruirlo, unos años más adelante, son cautivos por Babilonia. Imagínate, 70 años esclavizados. Vamos a comprobar cómo Dios les advierte lo que iba a suceder y ellos no decidieron obedecer. Vamos a Jeremías 25, por favor. Jeremías capítulo 25, verso número 11. Está unos libros atrás. Jeremías 25, 11. Bueno, 11 y 12. Dice así: toda esta tierra será desolación y horror. Y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Jeremías escribió, para que tengamos Jeremías escribió como 70 años antes de que se escribiera el libro de Ageo. En Jeremías 29, verso 10, dice: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Para darles un futuro y una esperanza. El rey habían escuchado lo que iba a acontecer. Jeremías les dijo al pueblo de Dios lo que iba a suceder. Lo que ustedes, donde vienen a adorar, ¿verdad?, en el templo, creen que es tan importante, es tan vital. Yo lo voy a destruir. Lo que ustedes más aman, yo lo voy a destruir. Y no solo eso, los voy a llevar cautivos. Y no solo eso, el lugar va a quedar desolado.
arrepiéntanse. El pueblo no decidió arrepentirse, decidió seguir adorando a otros dioses, decidió seguir en desobediencia abierta. ¿Hacia quién? Hacia su creador. Decidió seguir en desobediencia abierta hacia su creador. ¿Y qué hizo? Dios levanta a los babilonios, les da más fuerza, destruyen el templo, que era algo de lo más sagrado que tenían los judíos para adorar a Dios. Lo destruyen y después se llevan cautivos a los habitantes de Judá. Estaban desolados, estaban desanimados. Había una depresión común en ese pueblo. Ya no tenían aliento para vivir, porque era lo más importante. A lo mejor tú y yo no lo entendemos, pero ellos como judíos, era algo indispensable ese templo. Dios les había prometido que su presencia ya no iba a estar en tiendas. Ahora iba a morar, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. De hecho, todo ese templo se volvió a reconstruir y nos damos cuenta en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Cuando Jesús empieza a entablar una plática con la samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen, ¿se acuerdan? El monte Misri, donde adoraban los samaritanos. Y Jesús le dijo, nosotros adoramos lo que conocemos. No adoramos por adorar, adoramos lo que conocemos. Había una convicción en las palabras de Jesús. Regresando al pasaje, ¿qué sucedió? Lo llevan cautivo. Imagínate, 70 años estar esclavizados con un pueblo que tiene otras costumbres, donde había perdido su libertad. Ya no había un lugar donde adorar. ¿Qué iban a hacer los judíos? Ya no podían reunirse todos los sábados para adorar a Dios. Ya no había dónde. Perdieron toda esperanza. Pero sí recuerdan qué les dijo el profeta Jeremías. Dios les va a volver a hablar. Va a crear una esperanza en sus corazones. Pero 70 años están cautivos. ¿Cómo empieza nuestro capítulo en Ageo? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era el gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Y viene la pregunta. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificado. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? 70 años en cautiverio. Salen del cautiverio y no reconstruyen el templo para adorar a Dios. Estaban concentrados en sus casas artesanadas. ¿Qué es eso? Casas como de lujo, techos de lujo, labrados a mano con maderas muy caras. Las ofrendas, los diezmos que estaban reuniendo, los estaban invirtiendo en sus propias casas. Era un tiempo terrible. Había una apatía muy grande en el pueblo de Dios. Pasaron 16 años de que salen de Babilonia, llegan a sus casas, las empiezan a construir, les empiezan a invertir dinero, empiezan a hacer planes el pueblo de Dios. Y Dios por eso le dice a Ageo, profetiza eso. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Los acabo de liberar de los babilónicos. Y ustedes dicen, no es tiempo para reedificar el templo de la casa de Dios. Todavía no es tiempo. Pasaron 16 años, judíos. Y Dios dice, ¿no es tiempo? 16 años no son suficientes. El templo ya lo hubieran reconstruido. Obviamente lo destruyeron, tenían que construirlo, no, reconstruirlo. Pero en 16 años el pueblo no se dedicó a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque estaban concentrados en sus vidas, en sus planes personales. Ya la presencia de Dios no era algo indispensable, no era algo importante, no era la prioridad de ese pueblo.
En vez de estar agradecidos porque los liberó de los babilonios y regresar a inmediatamente empezar a reconstruir el templo, ¿por qué? Porque en el templo iba a morar la presencia de Dios. ¿Y eso les importaba? No, no les importaba. No les importaba. En el verso 3 de Ageo dice: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo? Y es una pregunta, les dice: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, lujosas? Están trabajando para invertirle dinero a sus casas, para ponerlas muy bonitas. Están teniendo muchos planes ustedes, ¿no? ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas, sí, mientras esta casa está desolada? Mientras el templo no está reconstruido, mientras no les está importando mi presencia en medio de ustedes. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nada les calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Las personas no estaban ociosas, estaban trabajando. Estaban comiendo, se estaban vistiendo, pero no había una satisfacción en lo que estaban haciendo. ¿Por qué? No estaba la bendición de Dios sobre este pueblo. Trabajan mucho, pero recogen poco. El esfuerzo que ellos hacían no era retribuido. Siempre estaban escasos de dinero, siempre estaban faltos económicamente. Y Dios les pregunta: después de 16 años, ¿ustedes creen que no es tiempo de reedificar mi templo para que yo habite y aparte de que habite los bendiga? Es increíble, la bendición iba a ser para los de Judá. ¿Por qué no reedificar el templo? Porque la gente estaba concentrada en sus propios planes, en sus propios proyectos, invirtiendo dinero en sus casas lujosas. Pero nadie de ellos promovía el deseo de reconstruir el templo para que Dios los bendijera. No había una satisfacción en lo que estaban haciendo. El pueblo de Judá abandonó la presencia de Dios. Los líderes no estaban haciendo su papel de hacer un llamado, de unificar al pueblo para reconstruir ese templo que era tan importante. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que iba a ser su presencia en ese templo. Pero ellos estaban ocupados en otras cosas. ¿Cuántas veces hoy las personas siguen ocupadas en otras cosas? En sus propias vidas, en sus propios proyectos, en sus planes. Los padres quieren que los hijos estudien, ¿no? No les dicen los papás: estudia, hijo, no seas burro. Aunque no estudie, no va a ser burro. No, estudia, hijo, para que seas alguien en la vida. Si tú lees Génesis, el hijo no tiene que ser alguien porque Dios le dio una identidad, le dio una identificación. Ella es alguien, aunque no estudie. ¿Cómo los padres no influencian a sus hijos a buscar al Dios de los cielos? Hoy vemos que se sigue revelando el pueblo que Dios creó para obedecer a Dios mismo. ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? A los padres: háblenles a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué está diciendo? A padres, háblenle a sus hijos de Dios.
Abuelos, háblale a tus nietos de la importancia de Dios en sus vidas. Es que Dios hoy no está de moda. Perdón, yo no sabía que Dios era una moda. Yo no sabía que Dios era cultural para ciertas épocas, ciertos tiempos. Los líderes ya no estaban incentivando a las personas, que era la parte importante. Los profetas. Levanta a Ageo, ¿para qué? Para que el pueblo sea despertado, para que el pueblo reconstruya el templo y la presencia de Dios fuera valorada y empiecen a reunirse los sábados para adorar a Dios. Te voy a dar un índice breve. ¿Sabías que el 99.9 de los delitos, de los maltratos, de los adulterios, ya sean maltratos verbales, físicos, psicológicos, de los robos, están en la gente que no es creyente? ¿Será casualidad? Los datos no mienten. Es muy extraño que un creyente lo veas en un reclusorio acusado de robo. Es muy extraño que un creyente lo veas en un juzgado para estar demandando o peleando los bienes materiales o por sus hijos. Eso es muy raro que pase. ¿De qué sirve al pueblo de México la idolatría? Ayer hablábamos eso con los hermanos. Estaban adorando otros dioses. Había un dios que le llamaban Moloch, lo calentaban y ponían a los bebés recién nacidos. Y el pueblo por ignorancia hacía pactos con dioses. Hoy la gente hace lo mismo. ¿Por qué no hay bendición en las familias? ¿Será que acaso la presencia de Dios no está obrando en nuestros hogares? Nos conformamos con tener donde dormir. Nos conformamos que tener un poco para calentarnos, un poco de ropa, un poco de alimento. Pero ellos, el pueblo, no se ponía a pensar que estaban mal delante de Dios. Habían generado una palabrita que hemos hablado, resiliencia. No había la bendición de Dios, no estaba la bendición de Dios. Ve en el pasaje vamos al 10, al pasaje 10, por favor. Ageo 1:10. Ageo 1:10. Por tanto, por causa de ustedes, le está diciendo a su propio pueblo, por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra. ¿Quién la llamó? Dios, como castigo, como consecuencia de la indiferencia del pueblo. Sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Pero una pregunta. Este pueblo, el pueblo de Judá, ellos no estaban conscientes de que Dios no los estaba ya bendiciendo. Pues tenían donde vivir, tenían donde dormir, tenían un poco de alimento, pero no estaba la presencia de Dios en sus vidas, no estaba la presencia de Dios en sus familias, y eso era lo más grave. ¿En qué estado de lamentación se encontraba el pueblo? ¿En qué estado apático se encontraba el pueblo? Esto se escribió hace 2800 años, 2700 años.
porque la deportación fue en el 500 más o menos, 580 a Babilonia. 70 años, como en el 505 salieron del cautiverio. Y el pueblo estaba apático. El pueblo estaba ensimismado con sus propios proyectos, con sus propios planes. Todo un pueblo, toda una nación absorta en sí mismos. Después de 16 años, Dios les dice: oigan, manda a Ageo. ¿No creen que es tiempo para que empiecen a reconstruir el templo y mi presencia habite en medio de ustedes para que los bendiga? ¿No creen que es tiempo? Pero nosotros no somos judíos, ¿verdad? Pero hoy Dios no manda a profetas porque ya no hay. Los profetas tenían ciertas características. Hoy nadie ha visto a Jesús personalmente, ¿no? Como dice 1 Corintios 12:12, las señales de apóstol eran hechas por manos de... Las señales de apóstol eran hechas por manos de los apóstoles. Nada más. Hoy no hay apóstoles y no hay profetas. Pero Dios envía pastores. ¿Para qué? Para que hablen de su parte. Como Ageo habló de la... Ageo fue el vocero de Dios para despertar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el título? ¿Dónde están tus prioridades? Hoy la gente que dice ser creyente está apática. Hoy la gente que es creyente está invirtiendo el tiempo en uno mismo. Pero ¿dónde están tus prioridades? Tus planes, tus metas, inviertes dinero. Pero ¿dónde está como prioridad la presencia de Dios? ¿Dónde? Es una prioridad. Hoy en las iglesias pasa lo mismo. La gente tiene prioridades y no son las que Dios tiene. No dice: amarás a Dios por debajo, por encima, por primero mis planes. No. ¿Qué dirían los jóvenes? No, hermano, deje que acabe la universidad y ahora sí. Deje que acabe la licenciatura y la maestría y ahora sí. Es que también los adultos creyentes ponen obstáculos. Es que no tengo tiempo. Yo le dije a alguien un día muy atrevidamente: pues quítale una hora del sueño, quítale una hora de vida a tu sueño, para que estudies más. Pero siempre le quitamos a Dios. No tengo tiempo. Siempre ponemos excusas. Es que tengo el día muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Ellos tenían muchas cosas que hacer. ¿Dónde quedaba Dios? Estaban apáticos. ¿Por qué? Porque se les había olvidado el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas, por encima de tus planes. Hay una persona que está enferma y me dijo algo como esto: ya, pastor, ya nada más que me sienta mejor, esté más sano, voy a ir a la iglesia. Wow, qué respuesta tan profunda. Si mueres sano, te vas a ir al infierno. ¿Y de qué te sirve estar sano en el infierno? La paga del pecado es muerte eterna. Todas las personas que no están en Cristo van a pagar por sus pecados. Esto no es lo que yo creo, es una verdad. ¿Por qué creemos en las Escrituras? Porque es la palabra de Dios, porque lo podemos comprobar a través de la historia. Jesús no es un mito, como muchos les hacen creer en las escuelas, ¿verdad? Los maestros. Es que eso es un mito. Venimos del mono, de la evolución, del Big Bang. No, señores. Es necesario que la gente sepa que estoy hablando de ti. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus pretextos? Estoy muy ocupado para relacionarme con Dios. Estoy muy joven. Soy muy niño. Vas a morir algún día, seas niño, joven o anciano, y Dios te va a pedir cuentas.
Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. Todos, cada persona que ha mentido 1 o 10 veces va a rendir cuentas de la mentira. Pero lo primero que va a hacer Dios es: ¿por qué no adoraron a mi hijo? Y sucede lo mismo después de 3000 años. La gente creyente estaba apática, como hoy está. A veces parece que es venir a pasar lista a la iglesia. La gente no quiere adorar a Dios porque, hermano, ¿qué crees? Que los domingos es el día familiar. Es que voy a ir de compras. No he comprado la despensa porque no tengo tiempo entre semana. Oye, hermano, ¿cómo estuvo tu semana de oración? ¿Qué crees? Que me quedé dormido. Es que no tengo tiempo, hermano. Y ves la apatía en su máxima expresión. Con la apatía ves comportamientos pecaminosos. Porque Dios no es lo más importante. Y eso es un problema. Podemos estar aquí y podemos estar pensando en lo que voy a hacer el lunes. Puedes estar aquí, pero tu mente está pensando en los problemas. No te preocupes. Los problemas son muy fieles, no se van a ir, te están esperando en tu casa. Ellos no se van. ¿Nos parecemos a los judíos? Nuestras prioridades están en orden, en un buen orden. No estoy diciendo que la gente no estudie, no. Pero ¿de qué nos sirve una maestría, un doctorado y pagar por nuestros pecados delante del tribunal de Dios, de Cristo? Esta es una parte de la segunda parte. Son 2 partes. ¿Dónde están tus prioridades? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Dónde está en ese mandamiento obrado? Ya no es importante la presencia de Dios hoy en día en el pueblo de Dios. Porque muchos, en su desánimo, como los judíos que llegaron del exilio, ¿verdad? Pues están desanimados. ¿Y en quién se concentran? En mí mismo. Si yo estoy desanimado, el desánimo se concentra en mí. Y el desánimo me impide hacer lo que debo de hacer: adorar a Dios, exponerme a su palabra, orar, leer. A veces iremos cantando, a veces iremos caminando y llorando, pero tenemos que ir. No podemos parar nuestras vidas porque nos ha ido mal. Tenemos que buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Por eso el canto decía: el alma se tiene que alimentar. ¿Cómo se alimentaba el alma de los judíos? De ninguna manera. Empezaron a invertir las prioridades. Dios ya no es importante, ni la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora es mi casa. Ahora es mi comodidad. Ahora se trata de mis planes. Se trata de mis actividades. Oye, discúlpame, creo que... ¿Qué día soy? Martes. No, Dios no está en mi calendario. Mañana a lo mejor tengo un poco de tiempo. Hoy no. Hoy estoy muy cansada. Hermano, es que... ¿Cómo me dices que leas? Y estoy muy cansada, hermano. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo una casa que limpiar. Está bien. Hoy las prioridades se han invertido. Vemos las consecuencias: un pueblo en apatía, un pueblo desganado. ¿Cuántas personas en el mundo sin Cristo están en depresión, en tristeza? ¿Por qué? Porque nadie les ha predicado al Dios poderoso de la Biblia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él hará. Hay una responsabilidad en nosotros. ¿Qué pasa cuando pones la confianza en tu familia, en el dinero, en algún carro y te choca en ese carro? En la salud, en tu papá, en tu mamá, en tu novio, en alguna cosa material. Y eso se desmorona, se pierde.
Es más, la gente entra en depresión hasta por reprobar un examen. La gente entra en angustia y en ansiedad solo por un cambio de casa. Es verdad, y está científicamente comprobado. Alguien dijo: yo soy aquel que todo lo llena en todo. El alma necesita estar alimentándose todos los días con la presencia de Dios. No es una religión. El alma necesita alimento. Yo quiero ver que tu cuerpo no le des comida. Dale, no le des comida 3, 4 días. Y vas a sentir una imperante necesidad de alimentar tu cuerpo, porque es algo natural. El alma debe de ser alimentada. ¿Cómo alimenta la gente su alma? Con el entretenimiento. ¿Cómo? Con el afán, el quehacer. ¿Cómo alimentan los que no son creyentes el vacío que la ciencia ya descubrió, el vacío existencial? Aunque no seamos judíos, los creyentes podemos estar en esta situación apáticos, dejando las prioridades a un lado. Hermano, estoy cansado. Que solo se vuelven pretextos al final del día. No es que yo les haga un examen y a ver, hermano, ven, fulano de tal, leíste el lunes, no tacho. A ver, hermana, bien, leíste el martes. No, es una convicción, es una responsabilidad. Es como una madre. Tienes un hijo y no lo puedes abandonar. Tienes que encargarte de él hasta que tenga la mayoría de edad, hasta criar a una mujer o un hombre autosuficiente, ¿no? Pero mientras le tienes que dar papillita en la boca. Él depende de ti. Ese es el problema con los que somos adultos. Debemos de tener esa convicción. Dependemos de Dios. Como dice un pasaje del Antiguo Testamento, como el ciervo brama por las aguas. Y habla del alma. Así brama mi alma. Es una necesidad imperante que ya se extinguió en la mayoría de los cristianos. Ya no haces una religión, vas a comer y das gracias. Pero verdaderamente tu corazón está comprendiendo que es la bondad de Dios, que hay comida en nuestros hogares. Ya no era algo real para ellos. Ya no era algo necesario. El reunirnos los sábados, no, ¿cómo crees? Tengo muchas cosas que hacer. Cuando pueda vengo. No, un día me dijo alguien: no te prometo nada. No he entendido nada. No he entendido nada. Hoy Dios ya no habla. Ya no envía profetas, envía pastores. ¿Dónde están tus prioridades? Tenían que guardar los años sabáticos. Ya no los guardaban. Ya no era importante. El propósito del cautiverio fue un juicio disciplinario de Dios sobre su pueblo. Pero también había un fin redentor. Si tú eres una de esas personas que están en desorden sus prioridades, que tu corazón ya no es un corazón ferviente, que ames a Dios con fervor, que estés esperando ir a entrar a su presencia, como dice el libro de Mateo, ¿verdad? Entra en tu aposento. El Espíritu los anhela celosamente. Hoy crees que la vida, o fuiste creado para estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. La gente no es que sea muy trabajadora, tenemos gente llena de ansiedad, pero ha invertido sus prioridades. ¿Como quién? Como aquella mujer llamada María, ¿verdad? Que se quejó de su hermana. ¿No te da cuidado de que mi hermana me está viendo hacer cosas y no hace nada?
¿Qué vemos ahí? Un desorden en sus actividades. Hay veces que no es estar haciendo qué hacer, porque hay gente que solo se está generando qué hacer, ¿no? Ya voy a acabar, y vas a la sala y sacudes, ya voy a acabar el baño, ya dan las 10 de la noche, estás reventada, y le vas a dar tus migajas al Rey de los Cielos, tus 15 minutos de gloria en oración. ¿Dónde están tus prioridades? No estoy diciendo tampoco, poniendo un mandamiento de hombres, ¿verdad?, que te pases 10 horas orando. Eso es incorrecto, no es bíblico. Pero que tu corazón sea nutrido con la presencia de Dios, para que tu comportamiento sea un comportamiento adecuado, sano, balanceado. ¿Dónde están tus prioridades? Si Dios nos preguntara, ¿cuántas veces acudiste a mi palabra en la semana?, ¿qué le dirías? Bueno, es que estaba cansado. Bueno, es que tenía muchas otras cosas que hacer. Claro, más importantes para ti que mi propia presencia, que reconstruir tu relación conmigo que está rota. ¿Cuántas personas creyentes no tienen una relación rota con Dios? Porque han cambiado sus prioridades. Todo para la familia, pero para estudiar, ahí no son buenos. ¿Qué les dijo el Señor? Vamos a este verso para concluir. El Dios de los cielos les había dado una promesa. Ya los llevaron cautivos y siguen 16 años rebelándose a mí, pero Dios no les envió nuevamente a juicio. Yo sé cómo están ustedes, sus vidas secas, sin fruto, apáticas, pero por amor a mi nombre voy a hacer algo con ustedes, porque son mi pueblo. No es porque lo merezcan, están apáticos, han dejado de buscar mi presencia, pero voy a hacer algo. Yo, el Dios creador, voy a hacer algo que ustedes no están haciendo. Fíjate qué importante es lo que hizo. Verso 13. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Verso 14. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, y el Señor despertó el espíritu del sacerdote, y el Señor despertó el espíritu del pueblo. Ellos no sabían, no se estaban enterando de que su relación con Dios era pésima. Ellos no se enteraban, creían que estaban bien. Ellos podían decir: yo estoy bien con Dios, no necesito hacer cambios. Mi presencia ya no ha sido importante para ti y me dices que no necesitas hacer cambios. Necesitaban hacer cambios importantes. ¿Qué significa que el Señor despertó el corazón de un líder, de un gobernador de una provincia como Judá? El Señor despertó el corazón de un sacerdote. ¿No se presupone que el sacerdote debería tener una buena relación con Dios? Se presupone. Despertó el corazón del pueblo. ¿Y qué significa eso? Dios internamente movió, impulsó, promovió, actuó directamente en el corazón de esas personas, dándoles un nuevo ánimo, una nueva convicción, creando una nueva voluntad en cada uno de ellos para que le obedecieran. No se trataba de un simple esfuerzo humano que digas, te sientas mal en tu conciencia y digas, el lunes me voy a activar. No, se trataba de una obra de gracia interior.
El pueblo no merecía una obra de gracia, pero Dios es el dueño de la gracia. El Señor despertó el espíritu de estas personas. ¿Sabes qué es lo maravilloso del amor de Dios? Que en vez de pagarnos en conformidad a los cristianos hoy en día, porque descuidamos nuestra lectura, porque descuidamos la oración, porque descuidamos el amor entre nosotros mismos, somos muy descuidados en muchas cosas, invertimos las prioridades muy rápido. Normalmente el creyente le invierte tiempo a lo que genera ¿qué? Un deseo propio, un deseo personal. Ay, voy a cambiar, voy a poner nuevas cortinas, ay, voy a cambiar esto, voy a comprar un sillón, voy a cambiar un colchón. Pero no estás pensando nunca en relación a su reino. Y a pesar de que cómo somos, es algo hermoso que Dios, en medio de la frialdad del pueblo, así como tu frialdad y la mía, en vez de darles un nuevo juicio, ¿sabes qué les dijo? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y despertó el corazón de los líderes. Y despertó el corazón tiernamente de su pueblo para que hicieran la voluntad de Dios. Esta es una de la primera parte, la segunda es el próximo domingo. Yo, lejos de pensar en ustedes, yo pensaba en mí. Necesitamos esto porque invertimos prioridades. No estoy diciendo que la gente no se compre unas cortinas nuevas para que no se malentienda, pero siempre estamos pensando en nosotros, en lo que nos causa placer, en lo que nos da seguridad, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. ¿Y dónde está la prioridad de Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios. Hay una persona que cada que tiene un tiempo libre se la pasa con su familia, carnal. Pero ¿dónde está la prioridad para balancearla? El dinero no salva a nadie. Si estás hoy aquí sin Cristo, ¿de qué te sirve el dinero? ¿De qué sirve un título si la presencia del Dios que te creó no está gobernando tu vida? ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Pero eso no choca con una verdad que la gente tiene que estudiar, la gente, los jóvenes se tienen que preparar. Pero no está de lado que tienen que buscar a Dios. O también los ancianos dicen, yo ya estoy muy viejo para eso. No. Todavía podemos elevar nuestras oraciones a Dios, no importa la edad. No importa si ya no podemos caminar como cuando teníamos 20 años. Somos funcionales. Lo demostró Pablo en su predicación de Tito 1, las ancianas, el rol. Y a veces, cuando te das cuenta, hermano, viene la apatía a tu vida. Tus temas vanos, sin importancia, de modas intrascendentales, modas que querían los homosexuales. Y siempre nuestras prioridades se trata de nosotros. Le das tiempo a lo más importante para ti. No le das más tiempo a lo que le importa más a Dios de ti. Pero a pesar de esa condición miserable que muchos de nosotros tenemos, si hay algo maravilloso, es este Dios. Yo estoy con ustedes. Yo prometí desde hace 70 años con Jeremías que los iban a cautivar. Hoy seguramente dirás, yo no soy judío y no me ha cautivado Babilonia, pero ¿te ha cautivado qué? El entretenimiento, las películas, ¿qué te ha cautivado? La moda, ¿qué te ha cautivado? La banalidad, ¿qué te ha cautivado? El quehacer, como Marta, ¿no? La de Jesús. Marta, afanada y turbada, y no entiendes que el quehacer nunca se acaba, pero al otro día vas a la carga otra vez al quehacer. Hoy no te cautiva Babilonia. ¿Qué te cautiva? ¿Qué cautiva tu corazón? ¿Las preocupaciones? ¿Esos son tus babilonios? ¿El mal carácter? ¿La irresponsabilidad, el afán? ¿La apatía?
Y a los que estamos en esta condición, para ti es esta carta. Dios desde los cielos dice: yo estoy con ustedes. Y yo me prometí a mí mismo que les voy a despertar para que hagan mi voluntad. Ustedes es algo que no pueden hacer, no se pueden autodespertar. Necesitan mi poder y mi gracia. Yo los voy a despertar para que hagan mi voluntad. Primeramente nos despertó en Cristo, pero nosotros a veces volvemos a caer en ese sueño, donde la vida se trata de mis planes. Tengo planes y proyectos terrenales, no está mal, pero no tengo planes en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo capacitarme para ser una mejor madre? ¿Cómo puedo prepararme para ser una mejor esposa? ¿Cómo puedo prepararme para tratar a mi esposa con amor, a mi prójimo con amor, con paciencia? Se demuestra la apatía cuando ya no compartes el Evangelio. Eso sí, tenemos un día cada 15 días. ¡Wow! Y me pesa, ¿no? Porque tengo que dejar muchas actividades. O es el único día que tengo libre. Ay, quisiera descansar. Es muy fácil que nosotros nos invada la apatía. Es muy fácil. Pero Dios dice: yo estoy con ustedes. Y los voy a despertar para que hagan mi voluntad. Mira, si algo necesitamos los creyentes es eso, que Dios nos despierte. Y no solo nos despierte a nosotros, salve a los que están muertos en sus delitos y pecados. Tú vas a una escuela y te pones a platicar con los jóvenes, ¿de qué crees que van a hablar? De la novia, que de la fiesta y de... O sea, es una ausencia de la presencia de Dios en sus vidas. Es un egocentrismo en su máxima expresión. Quieren ser populares, todos quieren sobresalir. Dios prometió despertarnos. Y eso es algo de mucho ánimo para mí. Porque a veces nuestras prioridades no tienen una brújula, están desorientadas. Todo lo hacemos en relación siempre a nuestros beneficios. ¿Qué me beneficia o qué me conviene o qué necesito? Pero nos empezamos a olvidar, como los judíos, de la presencia de Dios, que es lo más importante.